es miembro de esta mesa de debate. ¿Cómo estás, querido Víctor? Buenas noches, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí, maestro, aquí, echándome una, un palomazo, Bien. Yo no sé si ya están nuestros otros miembros de la mesa, querida Adriana, confírmenme para ver si empezamos con nuestro querido Víctor Aramburu. Bueno, lo que me confirma Adri. Ok, entonces vámonos, querido Víctor. Vamos a arrancar contigo. Te quería preguntar, Víctor, ¿tú cómo ves a mí francamente me ha sorprendido mucho esta declaración de Porfirio Muñoz Ledo, citando fuentes, según él, muy bien informadas, que aseguran que es posible que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esté dispuesto a, ¿cómo decirlo?, tirar la toalla, a renunciar y dejar en su lugar, en calidad de presidente interino, a el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Entonces, a mí, francamente, esto es, yo no sé de dónde se sacó este conejo de la chistera, pero yo creo que sí merece la pena hablar de qué te parece este rumor. ¿Tú qué tanta credibilidad le concedes al rumor y a Porfirio Muñoz Ledo, querido Víctor? Ninguna. Honestamente ya se me hace un personaje patético. O sea, que hay que saberse retirar, yo creo que a determinado tiempo. Y yo creo que Porfirio, pues ya nada más está haciendo el ridículo. Hay que recordar, pues, ese mismo rumor que él se encargó de esparcir respecto a que lo iban a nombrar embajador en Cuba, y luego, pues, de una manera humillante lo desmintieron. Y no es la primera vez en su carrera que digo que Porfirio hace ridículos. Pues hay que recordar también cuando fue candidato a la presidencia, que después declinó, bueno, una de tantas veces, ¿no? Pero la vez que declinó por Vicente Fox, por ahí del año 2000, ahí sí, a cambio de que lo mandaran muy lejos, porque realmente en los hechos eso fue, ¿no? O sea, que lo mandaron de embajador ante la Unión Europea, pero también andaba haciendo declaraciones, y me acuerdo una que daba risa, que quería cambiar la capital de México para evitar los problemas de la exacerbada centralización, y prácticamente la estaba poniendo en el lugar donde él nació, en Guanajuato. Entonces, digo, una de tantas cosas chuscas que tiene. Y pues ya no extraña, o sea, en el caso de Porfirio, digo, en su momento como que tuvo mucho reconocimiento por, pues sí, digo, romper en el PRI, con el PRI de los años 80, todavía en el régimen bastante autoritario, pues sí se necesitaba algo de valor, junto con la maestra Ifigenia Martínez y con Cuauhtémoc Cárdenas. Pero, pues después de un rato lo vimos justamente empezar a dar por ambición personal este tipo de bandazos, ¿no? O sea, cuando ya decidió más bien apoyar a Vicente Fox a cambio pues, de cualquier hueso que le dieran, que en este caso fue mandarlo pues literalmente muy lejos. Él ya se hacía refundando la República, y creo que eso siempre ha sido como que el tema que ha traído, ¿no? Que lo mandaron a la Unión Europea. Posteriormente, pues rompe, al no obtener probablemente lo que él hubiera querido, rompe con el PAN, siempre sí se regresa. Lo vimos pues cobrando con Mancera, ¿no? También cuando ya era muy evidente que Mancera, pues, de izquierda tenía lo que yo tengo de filipino, pero pues ahí seguían él y Cuauhtémoc Cárdenas, se monta finalmente a la ola de la 4T, pues lo hacen, ¿no? Finalmente, presidente de la Cámara de Diputados, y es el quien le pone la banda presidencial a López Obrador, pero pues ante el berrinche que él quería reelegirse, ¿no? Como presidente de la Cámara de Diputados, y pues no se lo permiten incluso pues desde la propia Morena, pues hace su berrinche. Después pues se ve que trata de por las malas obtener la embajada en Cuba, hace el ridículo nuevamente. Entonces, pues ya qué credibilidad tiene una persona así, ¿no? O sea, la constante en la vida política de Porfirio Muñoz Ledo a partir de los años 90, pues ha sido la traición y la mentira en este caso, pero pues ya a estas alturas, pues en el ocaso de su vida y donde probablemente ya no vaya a obtener algo más, pues ya es patético, honestamente creo que es lo que hace. Y si yo fuera él, ya me hubiera retirado, ¿no? Después de haber puesto la banda presidencial, que yo
que yo creo que pues fue un gran honor, y ya irme a mi casita pues, a retirarme, en vez de estar haciendo estos desfiguros. Sí, fíjate, Víctor, que tú sabes que yo coincidí en muchas ocasiones con Porfirio Muñoz Ledo, y una de las veces en las que yo coincidí con Porfi fue cuando yo era corresponsal de la Unión Europea en Bruselas, donde justamente Vicente Fox lo mandó a Bruselas un poco para quitárselo de encima, porque, ay, por Dios, realmente Porfirio Muñoz Ledo es como una mosca cojonera, ¿no? Se la pasa por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y yo lo padecí, como embajador en Bruselas, a cada rato me quería dar una declaración, me agarraba incluso hasta los domingos cuando andaba yo haciendo mountain bike, me llamaba: Jaime, tengo una declaración muy importante que hacerte. Dijo: Dios mío, embajador, por favor, descanse. Y es curioso, fíjate que Porfirio Muñoz Ledo pasó por esa embajada realmente muy frustrado, con unos episodios canijos de depresión, eh, que curaba con, ya sabes, ¿no? Se pone unas guarapetas, según me contaba su chofer, de esos episodios de las guarapetas de Porfirio Muñoz Ledo, y hasta que lo regresaron finalmente a México, hasta que Vicente Fox de alguna manera lo retiró de la Embajada de México en Bruselas. Pero Porfirio Muñoz Ledo, de verdad, y ¿sabes cuál es lo triste de Porfirio Muñoz Ledo? Que yo hubiera querido, a tenor un poco por sus antecedentes, que Porfirio Muñoz Ledo envejeciera con dignidad, ¿sabes? Como esos vinos que conforme más tiempo pasa son mejores, ¿no? Tienen mayor bouquet, mayor cuerpo, pero aquí de repente, ¿quién sabe qué le pasó a Porfirio Muñoz Ledo? Ahora sí que dejó de ser él hace ya tiempo, y cuando hace este tipo de pronunciamientos, lo que no se da cuenta es que ya solo consigue causar pena ajena. Así es que lamentable, en verdad. Y yo te quería preguntar otra cosa, querido Víctor. ¿Qué opinas tú de esta, digamos, puesta en escena? Cada quien niega, el gobierno o niega que haya pactado con Alito. Alito dice que no, nada que ver, pero lo cierto, el guión que hemos estado viendo en tiempo real es la que primero la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, le quita la pierna de encima, ya no lo va a andar persiguiendo con audios comprometedores, y también hemos visto cómo se marca distancia del PRI y del PAN para decir que él sí va a apoyar a la Guardia Nacional, pero bajo las condiciones de su propio partido, es decir, de la diputada Yolanda de la Torre, que ha presentado una iniciativa. Y hoy dan a conocer que el tema del desafuero de Alito queda en suspenso, ¿no? ¿Qué interpretación? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes de esta, digamos, especie de teatro del absurdo del que estamos asistiendo en tiempo real? Pues mira, o sea, una cosa es lo que se puede decir, pero yo honestamente creo que sí lo lograron doblar. Y ya Alito más bien está viendo por sí mismo, pues tratar de salvarse, y en contra de lo que una mayoría del PRI pueda tener, ¿no? O sea, empezando, pues, por lo que ya vimos, sobre todo Osorio Chong, que quizás sea la otra figura y que también tiene bastante cola que le pisen. Digo, quizá no a nivel de Alito, o no se lo han investigado, no se lo han empezado a soltar, pero de que tiene cola, debe tener cola. No debe ser una blanca palomita, ¿no? Le decían por ahí el Michael Kors en tiempos de Peña Nieto. Pero sí, claramente hay una ruptura, o sea, porque finalmente, pues yo creo que Alito sabe que efectivamente puede enfrentar la cárcel. Vamos, evidencia sobra, ¿no? Y ya la estuvimos viendo en todos los martes del Jaguar, desde sus terrenos que no sabe, ahora sí que no sabe ni qué se robó, no sabe ni dónde están ubicados, ¿no? A ese grado. Por otro lado, bueno, pues también las casas, etcétera, vamos, los coches, o sea, toda esta vida de excesos, que además no es solamente de él, ¿no? O sea, otros gobernadores del PRI hacían, o miembros del PRI, ¿no? El Bester Gordillo, Granier, etcétera, todos estos, pues justamente por la soberbia de saberse intocables y la vanidad, pues es como eran descubiertos, ¿no? O sea, diría el abogado del diablo que la vanidad era su pecado favorito. Y pues así es como se han también torcido a varios de los gobernadores corruptos en Estados Unidos.
siempre sacan por ahí a presumir el Porsche, que si el auto de lujo, que saber claramente no concuerda con lo que tú ingresas, con lo que estás gastando, y es la forma más fácil, ¿no? Y con lo que declaras de impuestos, la forma más fácil de agarrar a alguien así en lo que se los pruebas. Y pues creo que fue el caso de Alito, finalmente lo lograron doblar, pero pues esto se los lleva evidentemente, o sea, él ya está poniendo sus intereses personales de no terminar en la cárcel o al menos alargarlo un poco más en lo que negocie alguna otra cosa, respecto a los intereses del PRI, que pues el PRI también ya está en los estertores, ¿no? Está en la agonía, pues solamente les queda el Estado de México y Coahuila, y lo que hemos visto es que en una de esas les está haciendo un favor, porque veíamos en las encuestas que se estuvieron publicando la semana pasada o antepasada, a propósito de los 4 años del gobierno del presidente López Obrador, y había una que recuerdo que salió, creo que en la encuesta de Encol, del país, donde le preguntaban a la gente que qué opinaba de las alianzas, si cada partido debería ir por su cuenta o si deberían ir en alianza, y la mayoría de la gente opinaba que deberían ir por su cuenta. Entonces, en una de esas les está haciendo un favor, y si el PRI va por su cuenta en el Estado de México, en Coahuila, pues en una de esas logra conservar alguno de esos estados y darle gas, o sea, porque es difícil que la gente se compre el discurso. Si bien en los hechos sabemos que desde los años 80 operan, ¿no? Desde el gobierno de Carlos Salinas hay este acuerdo, si no explícito, bastante implícito, que lo sabemos, del PRIAN, pues ahora sí ya es, digamos que a calzón quitado, gracias a Claudio X González, ¿no? Pero pues durante muchos años vendieron esta máscara de que eran oposición, ¿no? Uno al otro, y que incluso se peleaban y se denunciaban entre ellos, etcétera, pero pues en los hechos veíamos que no cambiaba ni la política, o sea, realmente no cambiaba nada de fondo, ¿no? Tan es así que lo vimos en los gobiernos de Fox Calderón y Peña, pues hasta los mismos funcionarios, MID, ¿no? Entre muchos otros, Enrique de la Madrid, entre otros que siguen por ahí pululando. Entonces, pues ahí mi opinión es que yo creo que sí, ¿no? O sea, entendí el mensaje, Alito, sobre todo para lo que tiene que ver con la reforma para la Guardia Nacional, que ya vimos que incluso va a presentar algo nuevo el PRI, o ya lo presentó, que va más en la línea de lo que busca el presidente, y pues yo creo que ahí viendo por sus intereses personales, pero en una de esas, pues les está haciendo un favor, porque se está alineando lo que opina la mayoría de la gente de acuerdo con lo que vimos con las encuestas, que les conviene más ir separados que ir solos. Sí, perdón, que ir conjuntos. Así es. Bueno, querido Víctor, y se suma en estos momentos nuestra querida Meme Yamel. Meme Yamel, ¿cómo estás? Bienvenida seas a esta plaza pública de Sin Censura, esta mesa redonda. Hoy estaré condiciendo yo porque nuestro querido Vicente Serrano tiene una asignación, espero que no te importe. Bienvenida a la mesa del debate, querida Meme Yamel. No, hombre, yo feliz de la vida, una disculpa. Últimamente andamos con problemas en el internet, entonces fue, ya saben, y reiníciale y ponle y súbele y baja, ya que espérate a que agarre. Entonces, bueno, ya agarró, entonces una disculpa por el retraso, pero qué gusto encontrármelos a ambos en esta casa que es Sin Censura. Y es justo, estoy escuchando lo que están diciendo sobre el PRI, sobre Alito. Vaya, es un tema que definitivamente suena raro hablar de un PRI que ahora actúa de forma cuerda. Suena muy raro después de una alianza en donde daban patadas de ahogado, en donde celebraban las derrotas. Definitivamente me brinca mucho la actuación del PRI con esta nueva iniciativa, que justo va como muy en el sentido de lo que quisiera o lo que necesita esta administración, pero no sé si se dieron cuenta la forma en la que redactan, por ejemplo, pues este comunicado de prensa a los diputados. Yo lo he descrito, vaya, yo creo que la descripción correcta
es que están jugando con Dios y con el diablo, porque quieren quedar bien o intentar quedar bien con un lado, pero también con el otro. El sentido de la iniciativa es para quedar bien con el grupo de Morena, con el presidente y demás, pero la redacción es para intentar quedar bien con el PAN. Y pues a estas alturas creo que ya sabemos que jugar con Dios y con el diablo, al menos en este momento, no va a funcionar. No les va a funcionar en lo más mínimo. Así que son patadas de ahogado que están dando. Y hay varias razones por las cuales pudieran estar tomando esta decisión, desde la electoral, como para intentar ya no perder tanto rumbo de cara a las elecciones del Estado de México. Perder con dignidad sería lo más, sería lo mejor, como separarse de la alianza y perder con dignidad, porque no es como que la vayan a ganar, pero la alianza no es bien vista en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Porque el PAN en el Estado de México no tiene nada. Entonces, ir en alianza en el Estado de México para las próximas elecciones con el PAN y con el PRD no le va a sumar nada, al contrario, le va a restar mucho más al PRI. Así que si va a perder, que mejor que lo haga con una cierta dignidad, si así le podemos llamar. En Coahuila ocurre algo similar, pero bueno, creo que tampoco están en condiciones en el PRI de buscar maneras o atajos para ya no quedar tan mal, porque no solamente ha sido la alianza, ha sido el propio dirigente del PRI, ha sido el propio PRI, ha sido el que no hayan ubicado ni siquiera por qué perdieron en 2018 y el que sigan intentando, vaya a ser oposición, que el PRI es nuevo en ser oposición, de hecho. Entonces están intentando ser una oposición sin siquiera entender por qué entraron dentro del grupo de oposición. No hay manera en que ellos, siendo o estando desde esta trinchera, digan no y no y no y no a todo. La moratoria constitucional tampoco tenía razón de ser. Entonces, vemos cómo pareciera, y lo digo entre comillas, que ahora sí ya están empezando a agarrar el rumbo, pero mientras siga la cabeza Alejandro Moreno Cárdenas, simplemente no va a funcionar para nada. El PRI ya perdió registro en Quintana Roo. O sea, ya que un partido como el PRI empieza a perder registro, significa mucho. Significa una derrota completa, significa un retroceso, significa que va con miras a su extinción, tal y como está el PRD. Es muy irónico que el PRI ahora se convierta en una rémora como lo que ha sido muchos años o toda la vida el Verde. Hoy ya ya está bajo una situación similar, porque dentro de la alianza el partido fuerte era el PAN, no era ni siquiera ni el PRI ni el PRD. Entonces, evidentemente ya se dieron cuenta que el que más salió ganón en esta famosa alianza era el PAN, no ellos. Y eso significa muchas cosas. El que gobernador Mauricio Curi ya se le esté yendo en contra a los priistas, supondría que los pocos gobernadores priistas que quedan tendrían que reaccionar, supongamos un Alfredo del Mazo, por ejemplo, pero ya ni siquiera existe ese símbolo priista de unión que antes existía, de todos alíñense. Si nos damos cuenta, el PRI está destruido y están intentando, pues, guardar apariencias. Aquí la duda que yo tendría es, ¿qué rol va a jugar el psicólogo de la Alianza Federalista, Claudio X González? Que ha funcionado como psicólogo familiar últimamente, queriendo como la reconstrucción, la reunión familiar, el no se separen, guarden las apariencias. Yo no sé qué va a pasar con el psicólogo familiar o psiquiatra a estas alturas, pudiéramos decir, de Claudio X González, dentro de esta fallida alianza desde un inicio, pero que ya está llegando a los momentos de desaparecer, del divorcio. La pregunta también que hago es, ¿y quién se va a quedar con el PRD? Es como, ¿quién se va a quedar con el niño? Con el perro y con el niño, ¿quién se va a quedar con el PRD? Porque nadie piensa en Jesús Zambrano y en el PRD, que lo tenemos ahí como de, bueno, sí, el pleito es entre el PRI y el PAN, y el PRD, no importa. Esas discusiones que parecieran a modo de broma o que parecieran un meme, literalmente, son netas. ¿Qué va a pasar con el PRD? Silvano Aureoles quiere ser presidente, ya no gobierna ni un estado. ¿Qué va a pasar con un PRD venido a mucho menos en este divorcio de la alianza con los ideólogos? Creo que hay muchas cosas que todavía quedan en el aire, mientras las certezas apuntan mucho más a que pues el PRI quiere perder con dignidad, o al menos quiere intentar, diría yo, no perder más de lo que ya ha perdido estando junto con el PAN. Fíjate que es interesante este escenario que pintas, Meme, porque esto, para que ocurra esto, vaya, es decir, para que el PRI actúe con un poco de sentido común y honestidad y acepte que la realidad está cañona y que para que acepte que seguir en estas condiciones es muy complicado y decida iniciar
lo que sería lo que los partidos políticos ya en plena debacle, en plena derrota, porque ya no hay más militantes que crean en ellos, su marca está muy deteriorada ante la opinión pública, es el momento en que muchos políticos y partidos políticos emprendan lo que se conoce como la travesía del desierto, para reflexionar, ¿no? Y decir, ¿en dónde nos equivocamos? Desafortunadamente, yo creo que cuentan con líderes que carecen de esa facultad, precisamente, la de reflexionar, y me refiero, por supuesto, a Alito Moreno, que se ha convertido en el talón de Aquiles de ese partido. Bueno, si me lo permiten, fíjense que tenemos noticia de que ya llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, arribó al aeropuerto internacional, donde fue recibido por el gobernador David Monreal. Según consignan los partes de prensa, el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas se ha dado en medio de un fortísimo despliegue policíaco y militar de la Guardia Nacional y la Sedena, que lo escoltará durante su estancia en esa entidad. Estará en Valparaíso, una región muy, muy, muy caliente. No hay que olvidar que hace apenas unos días estuvo también en Zacatecas el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde tuvo un encuentro con el gobernador David, pero también estuvo presidente Ricardo Monreal. Todo tiene que ver. Les hablo de este contexto porque justamente estamos hablando de un tema caliente como es el debate a favor, el debate a favor de prolongar la vida no solo de la Guardia Nacional o darle mayor horizonte del pactado en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, bajo el entendido que seguirá bajo el paraguas operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también bajo el control de una autoridad civil que es la Secretaría de Seguridad Pública y la del propio presidente, que es el comandante en jefe. El hecho de que el presidente se interne en una de las zonas más calientes, para mí, pues, es algo así la demostración de que Andrés Manuel cree, y cree mucho, que siempre él lo ha demostrado como político, que es necesario ir bajo esta política de a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿A ti qué te parece, querido Víctor, el hecho de que el presidente se apersone en Zacatecas, un lugar muy caliente, en medio del debate de la necesidad de mantener a la Guardia Nacional y que ésta quede bajo la égide de este modelo híbrido de la defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Algún mensaje querrá el presidente lanzar en medio de este debate? Pues sí, efectivamente, porque Zacatecas, al menos de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es la entidad federativa que tiene la mayor tasa de homicidios. Básicamente son tres las principales, bueno, las que tienen relativamente altas, es Zacatecas, Colima y Baja California, y de estas tres, pues es Zacatecas la que tiene la mayor tasa. Entonces sí, yo creo que va por ahí, y digo, a ver, si a mí me preguntan respecto al debate de la Guardia Nacional y el mando civil, etcétera, yo creo que es lo que hay. O sea, me queda claro que sí, lo deseable es que en el largo plazo haya una policía pues civil, porque vamos, las funciones del ejército y de la policía pues son diferentes, ¿no? O sea, el ejército por su naturaleza pues básicamente es para repeler agresiones del exterior, que en realidad en México nunca hemos tenido esos problemas, salvo cuando eso ha sido Estados Unidos, y pues ahí sí no les duramos nada. Pero por otro lado, pues también nos colgamos de su protección. O sea, realmente el famoso plan DN1 pues no, nunca se ha aplicado, ¿no? El DN2 sí, para las insurrecciones internas, particularmente en la Guerra Sucia, pues ahí sí ha tenido un papel el ejército, y bueno, y más que nada es el 3, ¿no? O sea, sobre todo para rescate en desastres naturales, ¿no? Bueno, que eso de desastres naturales no necesariamente los causa la naturaleza, ¿no? Sino son construidos también por el hombre o por los humanos. Pero bueno, o sea, sí, lo óptimo sería tener una policía civil, pero ya vimos qué es lo que pasó, o sea, y por eso se tuvo que deshacer el anterior, la que comandaba Genaro García Luna, pues que estaba totalmente, o sea, no solamente era él, eran sus lugartenientes, y pues ya eran usos
y costumbres que se mantienen dentro de las instituciones, que en este caso pues era mucho mejor cortar de tajo que pues tratar de rehabilitarla, porque sí tenía una penetración fuerte y se reflejaba en la confianza que le tiene la gente. O sea, pues si comparamos, por ejemplo, la Policía Federal, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que levanta el INEGI cada trimestre. Si vemos el último trimestre que estuvo en funciones la Policía Federal, en comparación con la Guardia Nacional, pues sí hay una mejora de casi 7 puntos porcentuales. O sea, el 70% de la gente tiene confianza en la Guardia Nacional, mientras que anteriormente pues era un 63%. Entonces sí vemos una mejora en ese caso. Y pues la única institución que queda, que pues no está, digo, tampoco voy a decir que sea la panacea del ejército, pero o sea, la gente tiene buena confianza tanto en la Marina como en el ejército. O sea, hay un porcentaje relativamente importante y pues son las únicas instituciones que tienen pues experiencia, ¿no? Literalmente en el manejo de armas, porque las otras son las policías estatales y la gente no les tiene tanta confianza y mucho menos en las policías municipales. Entonces, pues es lo que queda, y para que no pase justamente pues una infiltración por parte del crimen organizado, como sucedió con la Policía Federal de García Luna, pues hay que irla blindando, ¿no? Y pues con la esperanza de que algún día se pueda transitar hacia tener un mando civil más adelante, pero pues por lo pronto no es la solución óptima, pero pues es lo que hay, ¿no? Y es lo viable, y pues se ha reflejado de alguna forma justamente quizá en otra cosa que deberíamos comentar, o sea, en las estadísticas, en las tendencias, que por más que la oposición haga la trampa de mencionarlas en términos absolutos, pues eso es una trampa, hay que mencionarlas en términos de tasas, y lo que sí vemos es que hubo una cierta estabilización más o menos por ahí de 2019, pero a partir de 2020 vemos una tendencia hacia la baja en la tasa de homicidios, que también hay que recordar que los homicidios en primera instancia son competencia de las fiscalías estatales, no de la Fiscalía General de la República ni de una policía o de una Guardia Nacional. En primera instancia, pues es tanto de las secretarías de las entidades federativas como de sus propias fiscalías. Pues quiere decir que de entrada ahí está el primer fallo. O sea, tiene que entrar la Guardia Nacional e incluso el Ejército y la Marina de manera supletoria, simplemente porque se ven rebasados o no tienen las capacidades para enfrentar al crimen organizado, ¿no? Eventualmente lo deseable sería, pues, que quienes resuelvan todos estos problemas del fuero común, tanto robos, los famosos delitos de alto impacto, ¿no? Secuestros, extorsiones, etcétera, pues son competencia en primera instancia de las entidades federativas, tanto de sus secretarías como de sus entidades. Ya lo que iba a comentar respecto a la encuesta que les decía, es la del Reforma, es la del Reforma misma la que dice que 2/3 partes de los encuestados, de los entrevistados, dijeron que no están de acuerdo con la alianza entre el PRI y el PAN, y mucho menos tampoco con Movimiento Ciudadano. Y eso que, pues digo, hay que reivindicarle algo al Reforma, ¿no? Quizás es lo poco que les quede de credibilidad, sus encuestas, pues porque pues, nadie va a decir que el Reforma es obradorista o es morenista, ¿no? Simplemente pues lo dirige el que era anteriormente el testaferro de Claudio X González, ¿no? Juan Pardinas, y pues no creo que les quiera hacer ningún favor a Morena ni nada, o sea, pues ahí lo están reflejando, que 2/3 partes de los entrevistados no están de acuerdo con esa alianza. Iba a decir contra natura, pero pues no, la verdad es que los hechos son lo mismo. Así es. Oye, pues efectivamente fíjense que a mí me impresiona cómo los políticos y los partidos políticos y los medios de comunicación como que avanzan de espaldas a la realidad. Y hoy incluso percibo en algunos políticos de Morena un sentido de cabreo, entre cabreo y frustración, y precisamente le quería preguntar a nuestra querida Meme Yamel. Fíjate, Meme, hoy la senadora de Morena, Antares Vázquez, en este debate intenso que se está dando en el Senado, pues hizo uso de estadísticas, habló de cómo realmente se ha trabajado a favor de un descenso de la violencia, sigue habiendo violencia en México, y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, lo ha reconocido. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos anteriores no hicieron bien su tarea, pero hoy la comparecencia de Antares Vázquez llamó mucho la atención porque ella pidió
pidió incluso a los ciudadanos, dice, los ciudadanos que están mejor informados que nuestros correligionarios del PAN y del PRI, están mejor informados, y yo le pediría que el pueblo de México nos ayude a desmontar las mentiras. Vamos a escuchar, querida Meme, este llamado de Antares, y te pediré que por favor nos des tu opinión. Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Le pido considerar el tiempo que tuvo mi antecesora. Adelante, Bien. senadora. Gracias. Quiero dirigirme al pueblo de México, no a quienes están del lado derecho de este Senado, porque es evidente que no van a entender. Pero yo lo que quiero es ayudar a que nos ayuden ustedes a desmontar las mentiras de la derecha, sus lugares comunes, las tonterías que repiten una y otra vez en las redes sociales, en la República de Twitter, que es donde ellas y ellos gobiernan. La estrategia de seguridad de abrazos no balazos ha fracasado. Reducen toda una estrategia a una frase que dice el presidente, en contraposición con lo que podemos reducir de ellos, la de mátalos en caliente, ¿verdad? Pero vamos a ver si ha funcionado o no la estrategia de seguridad. Acá, a ver, ¿me ayudas para ponerlo un poco más atrás? Pero alcanza ahí a ver las personas. Esto es a partir de 2015. La tendencia, bueno, aquí viene desde los otros sexenios, Bueno, desde 2015, y pueden ver la creciente en los delitos del fuero federal, que son los que en todo caso le toca atender al gobierno federal. Y entonces, esos delitos del fuero federal, a partir del 1 de diciembre de 2018, han tenido una reducción del 25% en la tendencia creciente que nos dejaron los gobiernos de la derecha, comenzando, bueno, desde el terrible Vicente Fox, por supuesto dañadísimo Felipe Calderón. Entonces, 25.1% se ha reducido. Lo más lamentable que hay en la inseguridad es sin duda el homicidio doloso. El homicidio doloso, que dicho sea de paso, es un delito del fuero común. Es delito del fuero común. Ese que Felipe Calderón dejó en una espiral creciente pavorosa, y que aquí viene desde el sexenio de Peña Nieto la tendencia pavorosa, ¿sí? A partir del 1 de diciembre de 2018 ya ha tenido una reducción del 13%. Entonces, ¿cómo que no está funcionando? Pero vamos a ver otros detalles de esto del homicidio doloso. 6 entidades concentran el 49% de los homicidios de cada mes. Este es el último informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y del Secretariado de Seguridad Pública. Para que no anden trayendo aquí grafiquitas inventadas de no sé qué, esta es información pública que por supuesto la derecha no ha visto, porque se los tienen que venir a traer aquí en la manita, porque ellos no pueden buscar. Pero 49%, o sea, la mitad de los homicidios de este país se concentran en 6 entidades. Lastimosamente, aquí está mi Guanajuato. ¿En qué lugar creen? En primer lugar. ¿Saben quién gobierna Guanajuato desde hace 31 años? El PAN, ¿sí? El PAN gobierna hace 31 años. Y estamos hablando de un delito del fuero común. Están estados como Michoacán, que acaba de cambiar de gobierno, gracias a Dios. Baja California, que también. El Estado de México, también con una hegemonía de más de 90 años. Jalisco, ay, ternuritas de Jalisco, ¿verdad? Un gobierno represor de la derecha. Y Chihuahua también. ¿Quién gobierna Chihuahua? ¿Desde cuándo, senadora? El PAN. Bien. Estos son los resultados objetivos. Cuando hablamos de otras cosas, por ejemplo, la respuesta de los gobiernos locales, porque aquí se han rasgado las vestiduras en decir que se trata de más coordinación, exactamente de coordinación municipal y estatal. ¿Y saben qué? Por ejemplo, a nivel nacional,
¿Saben cuántos policías hay por cada 1,000 habitantes? 0.8 policías por cada 1,000 habitantes. La recomendación de la ONU es de 1.8 por cada 1,000 habitantes. En mi Guanajuato hay 0.5 policías por cada 1,000 habitantes. Eso estamos hablando de lo común, del municipal y de lo estatal. ¿Cómo van a repeler? A ver, andan diciendo muy valientitos que no, que la guardia y la militarización. Vamos a preguntarle al gobernador de Guanajuato qué haría ahora que ya quieran quitar ellos, sus senadores y sus diputados, sus senadoras y diputadas, que quieran quitar a los militares del estado de Guanajuato. A ver qué responde el señor gobernador y sus presidentes municipales de los municipios más violentos del país. Bien, mienten quienes dicen que no hay guardias nacionales o guardias civiles o gendarmerías adscritas a secretarías de las defensas. En Francia, en España y en Italia están adscritas a la Secretaría de la Defensa o al Ministerio de Defensa. De hecho, en España y en Francia están adscritas, como se pretende aquí, a la Secretaría del Interior, al Ministerio del Interior y a la Defensa. Entonces están mintiendo estas personas. Hay una diferencia sustancial entre qué es militarizar un país y qué es adjudicar una disciplina militar a un cuerpo policíaco. Hay una diferencia abismal. Militarizar al país es lo que han hecho ellos en el pasado, ya muy dicho hoy. Darle disciplina militar a un cuerpo de seguridad pública tiene que ver con evitar lo que ellos hicieron con la Policía Federal y con otros cuerpos de seguridad locales, municipales y estatales. Bien, bien, hasta ahí lo dejamos. Creo que es suficiente. Se pueden dar ustedes una idea de lo que propuso la senadora Antares Vázquez. Yo lo quiero preguntar, yo sé que nuestra querida Meme Yamel tiene un compromiso y por eso, pero basta con lo que escuchaste, ¿no, Meme Yamel? Para entender esta frustración y este enojo, este cabreo de Antares Vázquez, que intenta desmontar las mentiras, las patrañas, los montajes de la derecha y pide ayuda al pueblo. ¿Qué opinión tienes, querida Meme? Es que es la realidad. El problema de la Guardia Nacional, y miren, seamos muy honestos, nadie los quisiera tener afuera. Siendo bien realistas, no conozco una sola persona que diga, ay, sí, qué padre, quiero ver a los militares en las calles. Y lo digo en el sentido de lo que quisiéramos es que no fueran necesarios. O sea, ¿qué más nos gustaría que no fueran necesarios y que no tuviéramos esta situación de violencia, que no estuviera desbordado, para que estuvieran en los cuarteles y que viviéramos en un país de paz? ¿Qué más quisiéramos todos esto? Pero desde el momento en el que Calderón deja salir a los militares, más bien saca a los militares de los cuarteles, que parte lo sacó sin ningún estudio de que fueran necesarios. Lo sacó sin ningún tipo de documento o lo sacó sin nada que acreditara que eran necesarios. No hubo un estudio, solamente hubo un berrinche y un capricho por legitimar una administración y entonces dijo, hay que sacar a los militares de los cuarteles. Los pone, empieza la guerra contra el narco, lo decía también en estas reuniones Félix Salgado Macedonio, en qué momento Calderón preguntó a los legisladores si queríamos realmente hacer una guerra contra el crimen organizado, por ejemplo. O sea, de qué manera Calderón se vio muy demócrata cuando arranca la guerra contra el crimen organizado sin pedir permiso a ninguno de los poderes, se mandó solo. Entonces, hoy que vengan a cuestionar que por qué se están haciendo estas modificaciones resulta bastante absurdo. Y lo peor del caso es que no están midiendo lo que ha pasado. Desde que Calderón lo saca y Calderón hace esta guerra contra el narco y luego viene Peña y mantiene la guerra, Peña no hubo ningún cambio en la seguridad, podemos decir que no tuvo estrategia de seguridad más que continuar con la misma línea. Ninguno de los dos logra darle una regulación a las Fuerzas Armadas, no lo logran, llegan las Fuerzas Armadas, están en las calles y, por ejemplo, la administración de Peña, donde también se dieron, en ambas, pero donde se dieron agravios o se dieron violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, teníamos a un Cienfuegos que decía no cuestionen a mis militares y nunca hubo un presidente que le dijera a Cienfuegos le bajas y me los pones aquí porque los tenemos que cuestionar, jamás. Nunca se dio esa situación, o sea, el comandante de las Fuerzas Armadas estaba pintado, pesaba mucho más Cienfuegos que Peña Nieto, entonces no hubo ningún tipo de diferencia. Llegamos a esta administración con altos índices de delincuencia, con altos índices de asesinatos, de secuestros y demás. Y llegamos con un
con un punto de partida debemos hacer algo diferente. Sí, efectivamente, el presidente había llegado a la propuesta de vamos a desmilitarizar, que era la propuesta original. ¿Cómo es la desmilitarización? Vamos a formar la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional es la única que se va a quedar en las calles y las Fuerzas Armadas paulatinamente van a regresar a los cuarteles y van a terminar de regresar por completo en 2024. ¿Qué pasó ya en la aplicación? Que se tardaron 3 años. 3 años se tardó la administración de Andrés Manuel López Obrador en empezar a bajar la incidencia delictiva. 3 años. Entonces, empieza a subir, evidentemente el pico va arriba, arriba. Llega este pico de violencia, llega Andrés Manuel López Obrador y logra contenerlo, pero no bajarlo hasta después de 3 años. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no estamos en condiciones de regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. No hay condiciones para ello. ¿Y qué quiere decir también? Que hay que fortalecer a la Guardia Nacional para que pueda cumplir con su deber, para que pueda cumplir con la propuesta y que pueda cumplir con la misión. Esto quiere decir, se tienen que quedar afuera. Pero hay un factor todavía más determinante que todo esto, que el factor de las gráficas y los datos duros, como lo explicaba la senadora Antares. El factor más importante es la aceptación, la aprobación y el respaldo de los ciudadanos. Y eso es lo que no entienden. Todos los que hablan de, es que necesitamos un mando civil en las calles y necesitamos a la Policía Federal de regreso, olvidan que la gente no le tiene respeto a las policías federales. Olvidan que no hay respeto ni a los estatales ni municipales. Olvidan que a los policías se les ve y se les ve con desprecio. Y esto es triste porque hay varios que sí están ahí por ¿verdad? Un compromiso por proteger a su comunidad, pero no son todos. Vaya, la corrupción que existe dentro de las comandancias, la corrupción que existe dentro de las células policíacas es brutal. La corrupción llegó hasta los exámenes de control de confianza, en donde eran controlados por el que estaba arriba, y esta persona decidía si pasaba o no el examen de control de confianza de una persona que no necesariamente lo habría pasado, se desquitaban cuestiones que ponían en riesgo toda la operación policíaca, y además ni siquiera tenían condiciones dignas, no había sueldos dignos, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Volteamos a ver que no podemos con la población civil, o más bien el mando civil no puede con esto, simplemente no puede. De ahí, por ejemplo, que sean policías estatales y municipales en los estados quienes requieren de la participación de las Fuerzas Armadas. Ellos mismos lo están pidiendo. Operativamente lo están pidiendo, no es algo que se nos haya ocurrido o que se haya impuesto. Las condiciones de seguridad que se fueron dando nos obligan a tenerlos afuera y además obligan a las autoridades, a los mandos civiles, a requerir el apoyo de los militares y de los marinos. ¿Por qué? Por el adiestramiento que tienen, por la capacidad que tienen, por absolutamente todo el bagaje que viene dentro de las Fuerzas Armadas y de la Marina. Así que cuando volteamos a ver en índices de aprobación en estas encuestas nacionales que hace el INEGI, ¿cómo anda la aprobación y el respaldo a estas corporaciones? Evidentemente es natural. Vemos que la gente se siente más segura teniendo un militar en la calle que viendo un policía federal en la calle. Vemos que la gente se siente más segura cuando una operación es encabezada por la Marina a que sea encabezada por las autoridades civiles. Lo estamos viendo. Durante los años que han estado afuera de los cuarteles, no se ha desgastado la imagen, que recuerdo este era un argumento que se utilizaba desde Peña Nieto, de no podemos mantenerlos afuera porque se va a desgastar la imagen. Bueno, miren los años que llevan afuera y la imagen se ha fortalecido, pero no necesariamente por lo que ocurrió en la administración de Calderón o de Peña, sino por lo que está ocurriendo en este momento con las Fuerzas Armadas, que están viendo, la gente está viendo que las Fuerzas Armadas no están, ya tienen tareas como la construcción, tienen tareas en donde ellos ya no solamente es el plan de N3, sino que incluso se ha dignificado, que eso también es muy importante conocerlo, se ha dignificado a las Fuerzas Armadas. Antes, por ejemplo, en donde está Santa Lucía, y esto porque fuimos a hacer el tour y nos lo dijeron uno de los militares nos dijo, no tenían ni siquiera dónde guardar las cosas, todo se mojaba, estaban con lonas. Así que ellos ni siquiera tenían condiciones dignas para hacer el trabajo para el cual estaban asignados, como por ejemplo el plan de N3, que casi siempre sale de Santa Lucía. Así que hoy vemos que viene una dignificación a las Fuerzas Armadas, viene una cooperación entre las Fuerzas Armadas y viene un trabajo distinto con las Fuerzas Armadas. Que esto quiere decir que ¿estamos exentos de que cometan violaciones? Por supuesto que no. Y creo que aquí entra también otro factor determinante. Ayotzinapa, por ejemplo, yo en mi vida
Y díganme ustedes si vieron a Enrique Peña Nieto ponerle un alto a las Fuerzas Armadas y decir, van y le rinden cuentas a la gente porque aquí hay gato encerrado. Jamás, nunca pasó. Hoy tenemos una administración que no solamente está está obligando a las Fuerzas Armadas a que entreguen todos los documentos, porque no fue fácil. No fue fácil que las Fuerzas Armadas lo entregaran. Se requirió de la voluntad y se requiere de mucha labor interna del general secretario Luis Crescencio Sandoval para lograr que se entregaran documentos, para lograr que se abriera el campo militar número 1, para que se pudieran investigar los hechos de la Guerra Sucia. O sea, se requirieron varias cosas que tuvo que hacer el general secretario Luis Crescencio Sandoval para que pudieran salir documentos y pudieran salir testimonios que antes no estaban saliendo y que estaban guardados en completa secrecía. ¿Qué otro dato tenemos? Y son datos duros, que el presidente declara, o el presidente, más bien la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, acepta lo que ninguno de sus antecesores se atrevió, pues particularmente Peña, porque él fue el que le tocó, de Ayotzinapa, que era un crimen de Estado. Y no solamente se quedó con decir es un crimen de Estado, sino que permitió que salieran las órdenes de aprehensión en contra de los mandos militares. Esto es otro dato duro. Para aquellos que dicen que el hecho de que se esté dando tanto poder a las Fuerzas Armadas quiere decir que van a estar bajo un velo de impunidad, no existe ningún dato que nos diga que esto va a pasar. No, o sea, solamente son suposiciones y opiniones de las personas que están actuando con prejuicios, porque datos duros no tienen, al menos no de esta administración. Pudiéramos cuestionarlo perfectamente en las administraciones pasadas y ahí entra el factor quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Porque Calderón, evidentemente, nunca permitió que las Fuerzas Armadas siquiera rindieran una declaración. Con Peña rindieron declaración, pero las declaraciones que decía Cienfuegos era de a mí ni me preguntas ni me cuestionas y yo soy intocable. Y las declaraciones que se dan con el presidente López Obrador son prácticamente de una aceptación, de decir, bueno, sí, se han cometido errores, por ejemplo, incluso con la Guardia Nacional en días recientes en operativos en donde, por ejemplo, fallece una niña, está él, no vamos a dejar que esto quede impune. Vamos a hacer una investigación interna y si efectivamente fue por una situación que ocurriera dentro de o sea, que nosotros fuéramos los responsables, vamos a hacernos cargo de esto y se va a tener que castigar a quien se tenga que castigar. Esto ha pasado, ahí están las investigaciones, ahí están suspendidos a los elementos de la Guardia Nacional, ahí están las investigaciones. Entonces, estamos viendo que esta administración no está dándole un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, porque si tenemos datos duros para entender eso, ¿por qué del otro lado no lo ven, no lo entienden? ¿Por qué omiten estos hechos que se han dado, que no son sacados de mi alucinación o de imaginaciones ajenas, sino que se han dado estos hechos? Ahí están registrados, ahí están las investigaciones, que debemos estar mucho más pendientes, hay que estar mucho más pendientes, pero de una manera muy clara. Tenemos que decir que desde el lado de la oposición están usando discursos bastante, evidentemente falsos, pero discursos que están salidos de de unas ideas bastante raras, están salidos de juicios de valor, están salidos de sus opiniones personales que quieren hacer pasar como noticias y no están tomando en cuenta los hechos. Así que hoy que vengan a dárselas de, ay, no, es que nosotros, como están militarizando al país, o lo que ocurrió ayer, que se enojaron porque estaban rescatando a una persona secuestrada y que dijeran, no, es que eso es falso, seguramente no había ningún rescate y fue una operación falsa y fue todo un montaje, como lo dijeron. Por Dios, creo que sí tenemos que empezar a dejar de creer en las hadas, dejar de fumarse churros, que por favor dejen de ver películas de acción o de conspiración y que busquen los datos duros antes de opinar. Eso es lo único que deben de hacer. Dejen de opinar y busquen los datos duros y después de conocer la información y los datos duros, entonces opinen. Porque lo único que están haciendo es incluso quedar en ridículo, porque gran parte de la población, que son los mismos que respaldan a las Fuerzas Armadas en las calles, saben lo que está pasando, saben que no hay ningún cheque en blanco y saben perfectamente que las Fuerzas Armadas, al menos en esta administración, no tienen este velo de impunidad que sí tenían con Peña y con Calderón, a los que jamás cuestionaron, porque esa es otra. Me encanta cómo dicen que, ay, es que aquí los quieren militarizar y no sé qué, y a Calderón nunca le dijeron nada. A Peña Nieto nunca, fueron muy pocas voces las que lo dijeron, pero esas voces venían desde la sociedad civil. Hoy, qué curioso que sean los políticos que ahora se las dan de muy puros, de no, ¿cómo los vamos a tener allá afuera?
no, qué cosa, qué tragedia, hay que regresarlos a los cuarteles. Hasta pareciera que no se acuerdan lo que dijeron cuando estaba la administración de Calderón y cuando estaba la administración de Peña. Y hasta, vaya, es hasta burdo, pues, que quieran que nosotros nos creamos eso de hoy estamos muy preocupados de que las Fuerzas Armadas estén en las calles. Si no entienden por qué hoy necesitamos que estén en las calles, es porque no escuchan al pueblo. Se las dan de muy golpes de pecho y de, ay, nosotros recorremos la calle y que nosotros estamos al pie con la gente y que los escuchamos y no sé qué. Y eso no es cierto, porque si escucharan a la gente, entonces sabrían todo lo que aquí estamos diciendo, sabrían todo lo que aquí se está exponiendo, sabrían lo que está ocurriendo en este país y no andarían replegando mentiras por todos lados a donde quiera que van. Así que tristemente estamos en este debate. El debate ni siquiera es por los datos duros, el debate ni siquiera es por los hechos. El debate es por un grupo opositor que quiere que le vaya mal a este país, mientras que el otro grupo está intentando rescatar a este país con lo que tiene, con lo que puede. Y esto significa también cambiar de opinión cuando estás en la presidencia, como lo hizo el presidente López Obrador. O descoincido contigo ampliamente, querida Meme Yamel. Como tú bien dices, ya no. A mí me pasa que cuando yo escucho hablar a los líderes de la oposición, parece que tienen la memoria muy flaca o son de un cinismo impresionante, y estaría bueno que el pueblo, los ciudadanos y nosotros a través de nuestros programas y las redes sociales les refresquemos la memoria. Querida Meme, sé que te tienes que ir. ¿Por qué no te despides? Danos, por favor, dónde la gente te puede seguir a ti, por favor, querida Meme. Yo les mando un abrazo y les agradezco mucho como siempre. Disculpen que hable como siempre mucho, pero bueno, eso nos pasa a todos los que estamos de este lado de las trincheras de la comunicación, que nos apasionamos tanto, hable, que no podemos dejar claro solamente un punto sin explicarlo. Así que muchas gracias como siempre que me abran este espacio, que es la Casa Sin Censura, y yo le mando un abrazo a todos, a todo el equipo y a esta mesa que por supuesto siempre está dando y dejando de qué hablar. Ya un último comentario para que nos hagas un poco para despedirte, Víctor. Hoy se dio a conocer que el paquete presupuestario para el 2023 y en él hay un aumento del 16% al presupuesto de la Guardia Nacional. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Es suficiente? ¿O habría que aumentar ese presupuesto? Fíjate que yo suelo ser crítico justamente de esas mediciones, cuando nada más te presentan o lo equiparan a prioridades, aumentos o disminuciones. Habría que ver más bien en qué se lo van a gastar, porque, pues bueno, pues uno puede ver, por ejemplo, en tiempos de Peña Nieto, pues que sí hubo aumentos, por ejemplo, ahorita no tengo algún rubro de gasto en específico, pero hubo aumentos, y eso no necesariamente el hecho de que te incrementen el presupuesto quiere decir que pues, ya operas mejor o tienes mejores resultados, ¿no? Que eres más efectivo o que eres más eficiente. Habría que ver en este caso en qué se lo gastan. Supongo que va a ser, pues, para este proceso, bueno, pues de ir fortaleciendo a la Guardia Nacional en tanto tal como cuerpo independiente de la Secretaría de la Defensa, ¿no? O sea, de lo que tiene que ver con los soldados, porque, pues, hasta donde sabemos, había toda una transferencia, ¿no? De elementos del ejército hacia la Guardia Nacional. Quiero creer que, pues, este aumento va en ese sentido, ¿no? En fortalecer, que ya se queden de manera permanente en la Guardia Nacional por una parte, y por otro lado, bueno, pues también las prestaciones, que evidentemente en el ejército ya hay muy buenas prestaciones en ese sentido, y difícilmente alguien que haya sido transferido del ejército a la Guardia Nacional, pues las va a querer dejar. O sea, digo, es el mismo tema que pasa por la razón por la cual probablemente no tengamos un sistema unificado de salud, que normalmente, y así lo marca la ley también, no te vas a bajar las prestaciones, sino te vas a ir a las más altas, ¿no? Y en este caso, pues es probable que sea lo que estén pidiendo, ¿no? Que se les equipara desde el ejército y que no necesariamente se baje. O sea, también hay que pensar en más allá del tema de si la gente les tiene confianza más que a las policías estatales y que a las policías municipales, pues también es que seguramente es una policía mucho mejor pagada, pues porque tiene además
mejores calificaciones. Con calificaciones me refiero pues entrenamiento, entre otras, a diferencia de lo que tienen pues, un policía municipal, por ejemplo. Que también eso es claramente parte de la diferencia en términos de la efectividad. Si te pagan mejor y estás mejor entrenado, pues evidentemente vas a dar mejores resultados, a diferencia de las policías municipales que muchas veces pues están para llorar, ¿no? De hecho, yo comentaba eso hoy, o sea, cuando uno cruza de la Ciudad de México al Estado de México, y pues que es la zona donde está el Campo Marte, entre otros, pues a mí honestamente digo, no, como decía Meme, pues no es que me agrade mucho la vista de ver militares, pero si le he de tener miedo a alguien, le tengo más miedo a la policía de Naucalpan, que me agarre por cualquier razón de extorsión a que me llegue a detener un militar, que además no se da tanto, ¿no? Lo mismo sucede también, bueno, que con la policía del Estado de México, pues la verdad sí me da más miedo. Y ya ni hablar de los guardaespaldas de los fifís que andaban por ahí en las lomas, que yo creo que eran pagados también con recursos públicos, porque ya no se ven tanto, pero sí la cantidad de guardaespaldas que había en esas zonas, probablemente yo creo que a esos cuerpos paramilitares, por denominarlas de alguna forma, les tenía yo más miedo, y a las policías municipales que al ejército. Entonces, habría que ver, porque dar una cifra, decir, bueno, pues incrementó en tanto el presupuesto de tal secretaría, pues sí, pero al final lo que importa, pues es más bien en qué se va a gastar, ¿no? En qué rubro de gasto. Pudiera ser también gasto de inversión, habría que ver los detalles, ¿no? Pero justo como decía Meme también anteriormente, o sea, si nada más agarran ese dato y lo descontextualizan, ya, mañana vamos a ver, y no se siguen militarizando y vean cómo le incrementan el presupuesto a la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver en qué se gasta. Así es, coincido, efectivamente, hay que ver porque como suele decirse, el diablo está en los detalles. Esperemos que haya una exposición del secretario de Hacienda para que explique bien este tema. Don Víctor, muchas gracias de verdad por participar en esta mesa redonda. Te mando un abrazo. Por favor, nos dices dónde te puede seguir la gente sin censura. No, al contrario, Jaime, gracias por la invitación. Pues a mí me pueden encontrar en Capital 21 los martes a las 10 de la noche en Economía con Sazón. Es el programa que conduzco de análisis económico con una posición heterodoxa, porque si no, pues para eso están los canales tradicionales, ¿no? Si quieren el mismo choro que llevamos oyendo 40 años, pues ahí está Foro TV, etcétera, ¿no? Ahí me encuentran, y bueno, pues en redes sociales, en @bearamburucano, ahí está mi Twitter, y pues también de manera mensual en la revista Sentido Común, y también ya sea en el Dato Encerrado o en las columnas plebeyas. Y pues muchísimas gracias, Jaime, por este espacio. No, gracias a ti. Muchas gracias y nos vemos para la próxima, querido Víctor. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y voy a aprovechar este breve espacio para pedirles, por favor, sigan apoyándonos con un like que no cuesta nada. Ya saben que somos un proyecto que depende mucho de su respaldo, y también quienes quieran aportar algún tipo de ayuda para este proyecto de Sin Censura, se los vamos a agradecer. Este es un proyecto que yo califico de un periodismo total. Todos los días comparecemos ante ustedes, todos los días nos sometemos a las urnas, a su opinión, dependemos muchísimo de su opinión, y con un like o como un dislike, nosotros sabemos si vamos bien o si vamos mal. Bueno. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes
seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.